Continuamos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Lucas Silva. Él es periodista, autor del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva, bueno, que se lanzó hace pocos días y ya está teniendo récord de ventas. Impresionante lo que ha ocurrido con este libro. Lucas, gracias por acompañarnos primero que nada, agradecerte por el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Por favor. Bueno, vamos a intentar bajar un poco a tierra también para que los televidentes puedan entender en base a qué fue que realizaste este trabajo, que tiene que ver con el celular de Astesiano, con la incautación que hubo por parte de la justicia y también con las diferentes audiencias, ¿verdad? Sí, y el trabajo de los colegas que también se fueron trabajando el caso y que fueron investigando y generando, bueno, las repercusiones que se fueron generando en torno a la causa judicial, que empezó enseguida, ¿no? Estamos hablando de septiembre de 2022, el material accedo enseguida, en octubre, y después las audiencias se fueron dando en esos meses. Más imputaciones, nuevos testigos, nuevos imputados. Y bueno, y el tema es también, digo, ir atando cabos, ¿no? Que eso me imagino que es el trabajo más meticuloso. Y a hablar con gente también, tratar de muchas veces en este tipo de archivos grandes, digamos, que son 1300 conversaciones, costaba un poco identificar con quién estaba hablando, de qué estaba hablando. Después las audiencias también terminaban muchas veces explicando lo que habías visto en un chat, o sea, porque se generaron causas judiciales a partir de publicaciones que iban saliendo. Por ejemplo, en el caso del espionaje de los senadores, fue a partir de una investigación periodística que se publicó, eso abrió una causa y eso después, con las audiencias vos terminabas de entender los chats. Entonces claro, era como pues explicaba un poco más, ¿no? Claro, son como capas que se iban sumando hasta que, bueno, cuando vi que tenía el caso, que lo estaba comprendiendo, ahí que decidí hacer un libro. Lucas, ¿qué sabías de Astesiano? O del Fibra. Era un personaje que muchos de los que hacían calle o trabajaban, digamos, siguiendo al presidente lo conocían, ¿no? Por lo menos lo trataban. ¿Cuánto sabías vos de él previo a esto? Muy poco. Simplemente tenía nociones por una nota que había salido un año antes, que había salido publicado en Sarandí, Caras y Caretas, nosotros en la diaria lo publicamos también, que básicamente eso recogía era aparte un pedido de informe que había hecho un diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, y ahí surgieron el tema de los antecedentes. ¿Quién era? ¿Quién era? Claro, las anotaciones policiales. Eso fue un año antes de la detención. Pero con esa nota fue en plena pandemia, tampoco fueron notas que tuvieron gran repercusión. Y además lo involucraba a él, pero a otros también. O sea, él estaba dentro de un grupo de gente. Y a dos oficiales también de Borges y Valenzuela, que eran dos subalternos de él en la seguridad presidencial. Eran 3 personas, así que se había hecho un pedido de informes y ahí estaba la información de los antecedentes que tenían. En el caso de él tenía un total de 13 anotaciones y antecedentes, y en el caso de estos 2 oficiales se tenía alguna cosa en zona 4, que era donde trabajaban, que es ahí cerca del Trópico. Y una experiencia previa trabajando con Heber y trabajando con alguien más, me acuerdo. Con Abreu. Con Abreu, pero con todo Sergio eso sí fue después parte de la investigación, no lo tenía como dato. Ahí va. O sea, en realidad yo creo que cuando surge la noticia que lo detienen en la residencia de Suárez, no había mucho más que esto googleando, digamos. Buscaba si aparecían esas notas y no mucho más. Sí era conocido, claro, a un nivel de los que estaban más en calle, dentro del mundo periodístico, yo creo que más de los que estaban en calle o que tenían que consultar dónde estaba el presidente. Sí a cierto nivel de Partido Nacional, de gente que lo conoció en los actos de la campaña, y a un nivel hay gente que lo conoció tal vez más en Rocha, en Maldonado, en Rivera, él había estado en algunos lugares, y era más conocido en esa zona. Es bien interesante si uno lee el libro porque uno se da cuenta que es un libro que habla sobre todo del poder, de la búsqueda del poder, de los eslabones que hay y cómo van cayendo para llegar a la figura máxima, en este caso el presidente. Hay un dato que fue el más noticioso, que generó gran polémica la semana pasada, que está vinculado con una investigación que se hace luego de que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, chocara con espirometría positiva. Y allí también se da a entender por una charla puntual, una captura que reenvía a otra persona, que hay una anuencia por parte del presidente, o sea que el presidente sabía que estaba generando cierta información, mismo fue denunciado por el PIT-CNT ante la OIT. ¿Cómo llegás a eso? ¿En qué momento? Y si sos consciente en ese momento de que ahí ibas a tener como lo más noticioso del libro. Sí, eso, mira, nosotros habíamos sacado una nota en febrero de 2023, una primera nota que ya recogía ciertos movimientos que se habían dado en la torre ejecutiva posterior al accidente, en las horas, apenas se supo la noticia del accidente de Abdala. Después, en base a eso, yo seguí trabajando
salió esa primera nota. En aquel momento la fiscal Fossati, que estaba saliendo un poco del caso, ya faltaba un poco para que asumiera Sabrina Flores, hizo una citación a propio Marcelo Abdala en calidad de víctima, citó a Nicolás Martínez, que era otra de las personas que yo llegué a ver un chat entre Astesiano y Martínez. Sí. Y después seguí trabajando y encontré más cosas vinculadas. Hice un tipo de búsqueda distinta también, más por fechas en vez de por personas. Y en ese corte por fechas entré a ver que estaban estas nuevas conversaciones que sí aparecen publicadas en el libro, y encontré esa captura de pantalla. Porque recordemos algo que a veces se pierde: los chats con la calle, de Astesiano con la calle, fueron excluidos desde el principio de la causa. Lo que nosotros encontramos en esta investigación fue la captura de pantalla que él le manda a otro. A un oficial, ¿no? A un oficial de narcóticos, ¿sí? Que de repente, bueno, se encontró que tenían interés desde presidencia en saber qué había hecho Abdala en ese lugar. Esto, además de que tiene interés periodístico, está bueno también dejar claro que en la Fiscalía mismo también generó movimientos. De hecho, en abril declararon este oficial y otro oficial más, el subdirector de la Brigada de Narcóticos también declaró en abril, y generó, en el fondo, bueno, está la captura, ya sabemos que había esta conversación y que el presidente estaba al tanto de esto. Lo que Sabrina Flores ahora está pidiendo con la repericia del celular es acceder a la conversación completa. Claro, que para ver el contexto de ese perfecto, ¿no? Claro. Que es algo que se reclama también por parte del oficialismo, que en definitiva plantean esa incógnita sobre qué conclusión podemos hacer respecto a esa palabra perfecto, si es una anuencia o no. Eso es, en las investigaciones policiales o de fiscalía se llama agotar las medidas. Ella lo que va a hacer ahora es tratar de acceder a todo el celular para ver en qué contexto se dio eso. No significa que el perfecto en sí mismo sea algo que tenga una manera de tipificarlo, sino que está tratando de darle, bueno, ver qué pasó antes, qué pasó después. Lucas, respecto a la investigación en particular, el periodismo de investigación a veces tiene la suerte de contar con el testimonio, pero a veces no, y sobre todo también aparecen muchas trabas, lamentablemente. En este caso en particular, ¿cómo fue ese trabajo de investigación a nivel de declaraciones, de ir y de chequear información? ¿Fue sencillo o fue complicado el hecho de poder ratificar y confirmar sobre todo eso que veías en los chats? En este caso puntual de lo que hablábamos recién, lo que hubo sí fue una llamada el día anterior a la publicación en el diario, a la torre ejecutiva, se habló con el secretario, se le puso al tanto, bueno, va a salir esto, sobre esto hay que declarar. El presidente no quiso declarar. En otras ocasiones en el diario le hemos pedido entrevista al presidente para hablar de este tema, de otros temas, y tampoco tuvimos suerte. Pero te diría que en realidad el foco del libro estuvo más en el trabajo más en solitario, de tratar de entender, de atar cabos, de ir conectando episodios, dándole contexto. Y en el libro un poco lo que yo traté de aportar es eso, decir, bueno, vengo trabajando mucho el caso, lo conozco. Más allá de eso, lo que puedo dar es justamente darle una narrativa a eso, tratar de explicarlo y dejar bastante de lado lo que pueda ser mi punto de vista o mi opinión sobre los acontecimientos. Y sirve mucho para ordenar también, ¿no? En un caso que ha tenido como pequeñas filtraciones o cuestiones o puntos fuertes, está muy bien ordenado en tu libro. Pasaron muchas cosas una tras de otra, que eso pasa en este caso y pasa en todos los casos. Creo que la agenda noticiosa, que un tema tapa a otro, lo perdemos y tendemos muchas veces como nos cuesta calibrar la importancia de los temas, digamos, ¿no? Bueno, y te da pasados como periodista también, porque cuando uno está en el ruido es como que a veces es difícil abstraerse entre lo que puede ser importante para el periodista o lo que puede ser importante para la opinión pública, que a veces cambia un poco. Eso fue tremendo desafío. Y es un ejercicio periodístico que Y más cuando estás, o sea, yo me tenía que dedicar muchas horas de estar en el caso y de tratar, a veces te viene como una manía de decir, bueno, quiero confirmar este dato y capaz que te importa solo a vos, ¿viste? Una cosa que te quedó ahí pendiente de saber cómo fue. Y te separás un poco de decir la relevancia. Entonces como que tenés que volver ahí. En eso siempre sirve o hablar con gente, o hablar con los compañeros de la redacción, el intercambio ahí. Hay una parte que está bueno, el trabajo en solitario, del periodismo de investigación, pero también tiene esa parte negativa que te desconecta, que te hace del equipo. Y sí, te especializás mucho al punto que no le interesa a nadie. Te corres ese riesgo también. Y además tenía el desafío que mientras vos hacías tu investigación periodística, hay una investigación paralela en la justicia, ¿no? Que seguramente avanzara o tal vez avanzabas más rápido vos. ¿Qué desafío tiene eso también? Sí, esa sensación la tuve en el momento de que íbamos más rápido, en el sentido, pero no lo digo en términos de desidia o de falta de interés. Es por un tema de focos muchas veces. Nosotros una cosa era el momento que se accedió al celular y al contenido de los chats. La Fiscalía estaba justamente capaz que defendiendo la acusación por el tema de los pasaportes. Tenía el foco y tenía los recursos escasos de siempre, pero con otro foco. Entonces dejaba eso
Y los tiempos de la justicia es cierto que muchas veces se explican por falta de recursos y porque tenés que defender cosas que son importantes para la fiscalía. Y los tiempos nuestros son otros. Entonces cuando accedimos a esto, capaz que no, ya el tema de los rusos quedó en un segundo plano y nos metimos más en esto, que era como una ventana a otro mundo de cosas y de posibles irregularidades. Pero así todo también, si bien fueron en paralelo, es importante que claro que siempre son objetivos distintos. Hay muchas veces que, por ejemplo, el caso del Liceo 41, que es uno de los capítulos del libro, yo creo que es un tema de mucho interés lo que sucedió en ese caso. Y entiendo perfectamente que no haya tenido... La repercusión. No, el resultado a nivel de fiscalía. fiscalía. Capaz que faltaron elementos, capaz que... Puede ser perfectamente un tema de interés público que no tenga ningún resultado en fiscalía. Y a veces corremos, perdón, ya termino. Dale, no, por favor, estás para hablar tú. No, y a veces corremos también el riesgo de pensar, nosotros colocamos un tema de agenda, tampoco no deberíamos hinchar para que ese tema genere tal cosa en fiscalía. Puede ser de interés y después puede no pasar nada. Ha pasado con muchas investigaciones. Es que el periodismo no es la justicia, ¿no? Claro, eso. Eso a veces... Ni la verdad es la justicia. El riesgo de decir, bueno, mi trabajo salió muy bien porque generó esto. Y no, ni a nivel político puede pasar que a nivel político no pase nada, a nivel judicial no pase nada y el trabajo... No hay que hacer caer un ministro para que sea una cosa que valga la pena. Bueno, para poner un ejemplo de este gobierno que a mí siempre lo digo, la investigación que hizo búsqueda sobre el tema Kirma, Ministerio de Turismo, es como investigación en cuanto a técnica de investigación, a cómo recogieron el material, a cómo se movieron los colegas ahí. Para mí es una tremenda investigación periodística. Y eso de la justicia entendió... Sí, con repercusión política. Con repercusión política, pero a nivel de fiscalía no avanzó. No y tal vez ambas cosas son posibles, quiero decir. Lucas, ¿cómo ha cambiado la investigación a partir de este libro? Por lo que tengo entendido, se abren como nuevas puertas, una vinculada justamente con esta charla que hablábamos que tuvo Astesiano con el presidente de la calle Pou y ese perfecto famoso. Sé que hay también otra investigación que se está abriendo respecto a una requisitoria que había tenido en su momento Astesiano cuando viajó a Buenos Aires y bueno, no podía entrar, pero finalmente hizo unos llamados policiales. ¿En qué está todo eso? Bueno, eso es, hablando de las cosas que se perdieron en ese trajín de una cosa atrás de la otra, con el caso Astesiano cayó la cúpula policial, que no es un tema menor, digamos. En un momento, tanto Ferreira como Barriel y Diego Fernández, el director de policía, los dos primeros eran los dos subdirectores, cayeron políticamente, digamos. Hubo consecuencias políticas del caso. Después, a nivel de fiscalía, el Barriel fue sobreseído. Lo había imputado en primera instancia a la fiscal Fossati y después Flores entendió que no encontraba los elementos y ahí eso fue interesante porque fue un momento que la discusión giró en torno a el poder que tenía Astesiano de dar órdenes. Claro. Es decir, bueno, bajar línea y decir, hacen lo que yo digo. Una llamada por teléfono hizo que se lo permitiera entrar sin ningún tipo de problema. Y en el caso de Ferreira eso está abierto todavía y lo que yo coloco en el libro como un poco novedoso es que la línea de investigación tiene que ver con ese episodio. Ferreira tenía 2 celulares, en un principio se había encontrado las conversaciones con uno de los celulares, después se encontró con el segundo celular y en ese segundo celular queda claro que pasó eso. Astesiano viajaba con su pareja a Buenos Aires, le saltó una alerta, que no es una alerta roja de Interpol, puede ser una fijación de domicilio. O sea, recordemos que tenía antecedentes además Astesiano. Sí, de 2013 los dos tenían antecedentes por ese mismo episodio de Maldonado, una serie de estafas en Maldonado. El tema es que le saltó eso y hay una comunicación entre Astesiano y Héctor Ferreira que básicamente desembocan en que termina viajando. Algo que seguramente a ninguno de nosotros nos pasaría. Claro. No se hubiese pasado. Y hay una serie de llamadas, él menciona a los funcionarios de migraciones con los que habló y esa línea está abierta. No tengo claro si ya declararon o no, pero seguramente los funcionarios que formaron parte, que estuvieron al tanto de la situación, deberán comparecer ante Fiscalía y esa es una de las líneas que está abiertas. ¿Qué sensaciones te quedan a vos personalmente como periodista cuando escuchás a los dirigentes políticos y particularmente al presidente de la República cuando dice que se baila al son de los chats y de lo que se va filtrando, que se va alargando a cuentagotas, que hay una intencionalidad con la información que se publica? ¿Cómo te cae a vos? ¿Cómo me cae? No me cae bien, entiendo que hay mucho desconocimiento, y no de este gobierno en particular, en general de la política hay mucho desconocimiento de las condiciones en las que se trabaja en el periodismo de investigación, en la precariedad del oficio en general, más allá de que después te mandan todos religiosamente el saludo por el Día del Periodista, hay mucho desconocimiento, pero después, si bien no me gusta, después entiendo que forma parte, lo espero, digamos, tampoco soy tan ingenuo políticamente como decir, tengo claro que si un político está en un apuro y tiene que elegir entre pagar un costo, matar al mensajero, va a elegir siempre matar al mensajero. Eso es como
en el ABC, digamos, de cuando no sé, alguien está en un momento de crisis y tiene que elegir qué hacer y si definen eso. También es cierto que siempre son los últimos recursos, ¿no? Porque matar al mensajero es como algo que no es lo primero que haces. Cuando ya no tenés otra opción. Cuando decime si es mentira, en todo caso, decime que hay algo que está mal hecho. Eso sí sería como más parte de un juego lógico. Cuando solamente atribuís intenciones o decís que tal periodista o tal grupo de periodistas forman parte de una operación o no sé qué, ya es lo último, digamos, ¿no? Es como que te deja tranquilo porque de lo otro no pudieron decir De lo nada. otro no hay argumento Claro. en contra del trabajo. El caso Astesiano es un caso que ante la justicia no está cerrado al 100%. Mismo Durán lo dijo en la jornada de hoy, que no descarta apelar esta decisión de juicio abreviado por las presiones que pudo haber recibido por parte de Fossati para declararse culpable y demás. ¿Has tenido contacto con Astesiano? Mira, lo que sí sé es que él leyó el libro y que, de hecho, apenas salió ese mismo fin de semana, él puso unas capturas que no era su biografía. Sí, pero después puso unas capturas que me di cuenta que eran del libro porque no habían salido de otro lado, que eran sobre justamente de la exclusión de los chats. Hay un documento que yo publico en el libro que no había salido y me di cuenta que por lo menos lo estaba leyendo. O sea que creo que el libro en realidad con él, al no ser una biografía y de alguna manera que termina entendiendo el rol que jugó en eso, el eslabón, como lo aborda Astesiano como un eslabón de una cadena. Y creo que eso, si él lo interpreta bien, puede llegar a, no sé si simpatizar o no, pero me parece que codifica, o sea, va un poco en línea con lo que están argumentando públicamente. Dice, bueno, Eso te ahora iba a decir, resulta... Él se identifica como también en ese lugar, y el ¿no? libro creo que va por ese lado. Si bien pudo haber tenido esa primera reacción de, bueno, mi libro va a ser otra cosa, pero yo creo que después me he enterado que lo mira un poco mejor y creo que se alinea un poco. Pero me imagino que te queda pendiente una charla con él o una entrevista, ¿no? De eso yo lo explicito en el libro. Intenté con el anterior abogado, con Prieto y con Durán. Él dio entrevistas, 2 entrevistas solamente, apenas cayó detenido. Todavía estaba en Punta Rieles. Él cayó en septiembre, en octubre dio una entrevista al diario El País y otra a Universal. Son las únicas. Después, bueno, la estrategia fue no hablar más. Ahora no habló con Crónica del Este. Sí, salió esa, cierto. Es cierto, esa fue por escrito. Sí. Sí. Y hoy si te pregunto, Lucas, ¿quién es Astesiano? ¿Quién es Astesiano? Yo creo que es una persona que tuvo un momento en el que sintió que llegaba al poder, una persona que forma parte de un esquema de poder, que estuvo cerca, la vio cerca, y que ahora se da cuenta que en cierta manera lo utilizaron o se siente, no comprende que lo hayan dejado tan solo de repente. Y esa faceta de la política y del poder, más allá de las personas, más allá del partido que sea, a mí me parece interesante porque los personajes como Astesiano siempre están en la política. O sea, acá tuvimos una oportunidad de acercarnos porque justo un teléfono cayó y te daba esa oportunidad de entrar a ese mundo en el que la política coopera con el lobista, con la gente que busca sacar beneficios económicos de la política, que siempre existen. De hecho, hay muchos nombres que vos ves en el libro que los podés rastrear en los últimos gobiernos y aparecen vinculados a los mismos temas, compras militares, Ministerio de Transporte, los lugares donde hay plata grande, digamos, en el Estado. Y Astesiano, él estuvo ahí, vio la oportunidad, cometió sus errores, está pagando una pena importante para el tipo de delito que le imputaron. Pero has llegado a conocerlo, que te lo preguntaba antes de estar al aire, luego de requisar todas estas llamadas con 1000 y pico de personas, que bueno, está lo profesional, está lo personal. ¿Has llegado a conocerlo? Creo que sí. Me encantaría tener una charla con él, también eso lo digo. Claro. Pero como que el foco del libro tampoco fue él. Entonces como que en el libro no sé si va a ser... hablando de lo que vas a encontrar en el libro... No, claro, está claro que no lo encontrás siempre. Creo que lo conocí, pero no me enfoqué en eso al momento de trabajar periodísticamente. ¿Y hasta qué punto fue él por las de él para avanzar en esa ambición de llegar al poder? Y utilizó, digamos, a los dirigentes políticos con los que se codeaba, que también eran de un rango muy importante. ¿Y hasta qué punto, en base a la investigación y a lo que vos conocés de Astesiano, fue utilizado? Él lo dice él mismo en alguna nota reciente que le manda a la familia, en cartas que hizo pública, y dice, bueno, allá están los otros son eso, la política, la gente que lo utilizaba para tareas de todo tipo, la gente que le pedía cosas, y que de repente, es cierto, él estaba muy molesto en un momento cuando ya estaba detenido, que ve la interpelación, la primera que hubo, que estaban Heber y Ferrés. Sí. Él la ve y ante eso reacciona de una manera muy humana, en el fondo. Dice, bueno, pero ¿cómo que no me conocen si yo trabajé de chofer, si estuve ahí? Eso lo hacen en una declaración con el fiscal Romano, lo detalla y se le nota
francamente dolido, porque además no tenía ningún sentido desde el punto de vista de beneficios jurídicos o penales. Lo decía desde un dolor que para mí era bastante legítimo. A mí esa reacción me hizo acordar mucho a la de Romina Celeste cuando Penades dice que no la conoce, ¿no? En esa primera reacción que la lleva luego a ella a confesar toda esta situación. Pero siempre me pasa con la figura de Astesiano que me pregunto, ¿cuál era su fin último? Vos relatás acá un montón de situaciones donde él saca tajada de guita de los blindados, de un montón de cuestiones. ¿Cuál era el fin último de él? ¿La plata, o sea, llenar los bolsillos? ¿O el fin último era en realidad la sensación de poder de, capaz que Mirá lo que exagerar puede su hacer, relación claro. con el presidente, Y las dos exagerar... cosas capaz pueden convivir, ¿no? Un poco, quizás las dos cosas. Sacar beneficio económico para un sostén familiar, para tener un mejor pasar, aprovechar esa oportunidad de llegar a un lugar, y al mismo tiempo también sentirse parte, y alardear de eso y sacar beneficios de eso también y retroalimentar ambos factores. Creo que pueden ser las dos cosas, ¿no? A mí me parece bien interesante también la mirada que le das al lobby, por ejemplo, ¿no? Al tema de cómo se trabaja a nivel político, a nivel de empresas, a nivel de licitaciones, que también forman parte de una corrupción que está un tanto camuflada. Sí, y además hay como algo ahí del rol a veces que intentás del periodismo de poner sobre la mesa ciertas discusiones que puedan significar un cambio, porque para algo también, o sea, que haya cambios. Está muy mal regulado el lobby en Uruguay comparando con normativas de la región. Es muy poco transparente, está muy... Y naturalizado, me parece. Claro, y los uruguayos tendemos a pensar que en ese sentido acá... Porque acá nos conocemos todos, sí, la típica, ¿no? no Y depende de pasa. quién conozcas lo que vas a lograr. Y hay una idea de la excepcionalidad uruguaya que te lleva a decir, bueno, no, pero no es tan así. Y capaz que somos un poco más corruptos y... Igual que decimos que no discriminamos a los afros, ¿no? Sí. Y No con un es montón de cosas racismo. vinculadas, Claro, mismo hablando de no es temas de racismo. seguridad, hay como un tema eso de cómo hemos ido negando de cosas que después terminan pasando. Como esa negación termina siendo un poco de profecía autocumplida, ¿no? No, acá el sicariato nunca, acá esas tasas de homicidio de América Latina nunca, porque no somos tan latinoamericanos. Y de repente te estallan los números y la realidad en la cara y resulta que o el narcotráfico y la política, decir, no, acá la política nunca va a tener esa contaminación del narcotráfico. Y dicho así nomás, sin después querer regular cómo se financian los partidos, es como Claro, medio contradictorio. Sí, sin duda. Lucas, bueno, ¿le vas a entrar a encarar el diente a esa... Parte 2. Claro, esa parte 2, ese 50% que te quedó por escuchar? Sí, con la editorial hablamos en un momento de que va a haber una actualización, se irá viendo también cómo dependerá un poco de la causa judicial cómo avance, de los nuevos hallazgos y de lo que vaya sucediendo en el caso. ¿Pero será un caso Astesiano 2 o se le va a dar otro enfoque también? No lo sé todavía. No lo tenés Depende de lo que Recién salió, déjame ver. Déjame disfrutar un poco. Claro. Y ya estás trabajando en otras cosas, que no sé si puedes decirlas o no, pero Sí, bueno. sí, este mismo tema que hablábamos recién es... A mí el tema del narcotráfico me parece muy interesante en general como fenómeno. Creo que tiene que tener un encare regional, eso también me interesa. Y me interesan mucho los temas que se pueden abordar más allá de los ciclos electorales. Como que esas cosas que creo que cuando se partidizan esos fenómenos, cuando empieza a ser un tema de tu Moravito contra tu Marcet, Sí. eso es parte del problema. Hay un sociólogo que se llama Juan Pablo Luna, que es uruguayo, que siempre insiste con eso. Bueno, para el narco en realidad lo más funcional es que las cosas se partidicen, que haya una grieta, que los políticos no lleguen a puntos de acuerdo mínimo. Y bueno, en eso sí me interesa, coincido con esa línea y me interesa trabajar productivamente en esa línea. Bien. Bien. Mientras tanto, el libro en las mejores y peores librerías. Sí, En está todas. en todas, se supone que están todas. Impecable. Gracias, Lucas, por acompañarnos. Un gusto recibirte. Placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias.